Está Violeta Gil con nosotros de Política Obrera. Ellos también han hecho un análisis profundo, ¿no?, acerca de los resultados electorales y queremos que obviamente nuestra audiencia lo conozca. ¿Cómo estás, Violeta? ¿Cómo estás, Mabel? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, contame cuáles son esas conclusiones que sacan después de la elección del 14 de mayo. Estamos a unos días nada más. Hay mucha gente que decía que esperaba prácticamente este resultado. Hay gente que no, que está incluso sorprendida hasta por los resultados en Capital, ¿no? Bueno, mira, el resultado de alguna manera comprueba o confirma que a pesar de los esfuerzos, el propio gobierno de la provincia de Salta no ha podido despegar el proceso y la elección en la provincia de la situación política a nivel nacional. Sin ir más lejos, rápidamente cuando se conocieron los resultados de las elecciones en la provincia de Salta, desde el Frente de Todos, incluso desde Juntos por el Cambio, hubo una gran polémica, no solamente por los saludos al gobernador, sino por quién se anotaba esto como un poroto. En el marco de un proceso político que es explosivo a nivel nacional, de una profunda crisis en donde la política que hoy en día desenvuelve Sergio Massa, el ministro de Economía, el responsable del 8,4% de la inflación, pero además de una tendencia hiperinflacionaria, de una política devaluacionista, ha tenido en la provincia de Salta un resultado con Gustavo Sáenz, que es el que traduce su política. Entonces, el resultado es abrumador como número, pero hay que entenderlo en el contexto en el que se desenvuelve. Sáenz obtuvo un 47%, pero no se destaca en sí mismo, sino por la diferencia que ha obtenido respecto de los que se postulaban o se presentaban como una alternativa al gobierno. Quienes se presentaban como la alternativa no han reunido los votos efectivamente para hacer la alternativa, pero Sáenz retrocede por lo menos 6 puntos respecto de su elección del año 2019. Entonces, es un resultado que lo coloca en un terreno en el cual claramente tiene una dominación sobre el proceso político, pero es un dominio en crisis. Y este es un análisis polémico que por lo menos desde Política Obrera ofrecemos a los trabajadores, porque inmediatamente después del resultado de las elecciones, Sí. cuando el gobierno sistemáticamente trata de imponer ese resultado, por ejemplo, para derrotar a la docencia o para golpear a los trabajadores que hoy en día están en lucha, ha sido desautorizado, nada más y nada menos que por la enorme huelga que sigue desenvolviendo la docencia autoconvocada en la provincia de Salta, que el día martes, después del resultado de las elecciones, insisto, derrotó al gobierno, porque sistemáticamente lo que Sáenz dijo es que no se recibe a quien no esté representado a través de los sindicatos y de los gremios. Y el martes de la semana esta que acaba de terminar, Sáenz tuvo que recibir con sus funcionarios a los delegados Claro, de los docentes autoconvocados. Esta mañana se movilizaron los trabajadores de la salud, que vienen señalando además todos los compromisos que había asumido no solamente el anterior ministro de Salud, el actual ministro de Salud y el propio gobierno de la provincia respecto de la situación de vaciamiento y de verdadera crisis sanitaria en la provincia de Salta, que no se resuelve, no lo ha resuelto las elecciones y no lo va a resolver Sáenz, porque la orientación política de este gobierno es hostil a la defensa del interés que hoy en día tienen los trabajadores de la salud, que es garantizar no solamente su salario, la defensa del valor de sus salarios, la estabilidad laboral y además de forma integral reconstituir el sistema de salud en la provincia de Salta. Entonces, tenemos una elección y un resultado que, insisto, presenta un gobierno que se impuso incuestionablemente sobre el resto, Sí, sí, pero el es mapa un dominio, totalmente pintado de rojo. es un dominio que está completamente puesto en crisis, que se va a tener que medir en la práctica, porque hoy los procesos de lucha y la tendencia al desarrollo de una huelga de características generalizadas entre los trabajadores se está planteando en los hechos. Bueno, allí es donde los compañeros de Política Obrera colocamos el foco y señalamos que el resultado que incluso nosotros hemos tenido, que ha sido un 2%, en el campo de un proceso de división incluso de la izquierda, es muy importante. Porque nosotros hemos defendido una campaña en donde lo que colocábamos como eje fundamental era la lucha por la defensa del salario igual al costo de la canasta familiar, hoy más vigente que nunca, mínimo 320.000 pesos, es el reclamo de la docencia, que se garanticen los convenios colectivos de trabajo, que se garanticen las jornadas de 8 horas, que se respete el 82% móvil para los compañeros que se jubilan, la canasta familiar para los compañeros que hoy en día reciben programas sociales, es decir,
un programa que representaba los intereses reales obreros. Ahora, Violeta, ¿por qué crees que la gente elige así? Porque, digo, con tantas problemáticas, con tantos espacios abiertos, ¿no? para atender, con tantos focos de incendio que ha presentado la provincia, con el conflicto docente muy álgido, incluso la noche del jueves, con la policía actuando en AUNOR. Digo, ¿por qué crees que los ciudadanos siguen eligiendo como gobernador a Gustavo Sáenz y han teñido, como decíamos recién, el mapa de rojo y le han dado prácticamente mayorías donde no va a tener ningún tipo de problema para sacar las leyes que crea necesarias, ¿no? Tanto en el Consejo Deliberante, en la legislatura provincial? Mira, es interesante lo que vos planteás porque también en el terreno concreto se desenvuelve una contradicción. Vos me decís, tenemos una provincia en donde hay procesos de lucha, sin embargo, gana un gobierno que es justamente el responsable de que hoy en día los trabajadores tengan que salir a luchar. Ahora, ese no es claramente el problema de los trabajadores. ¿A qué me refiero con esto? Es el problema de las alternativas que se postulan para que los trabajadores se organicen y puedan utilizarlas como herramientas. Hoy en día, Sáenz obtuvo los resultados que obtuvo sobre la base de un mecanismo que es completamente fraudulento. Es decir, Sáenz reconstituyó con el voto electrónico la ley de lemas, el viejo mecanismo de colectoras, incluso llevando candidaturas, hasta más de 5 candidatos a intendentes en algunos municipios, cuando independientemente de quién era el candidato, qué planteos políticos defendía, qué postulaciones o qué principios tenía, no importaba. En la capital lo hemos visto, supuestamente 2 modelos distintos de ciudad. A Sáenz le daba exactamente lo mismo si ganaba Betina Romero o si ganaba Emiliano Durán. Es decir, lo único que le interesaba a Sáenz era sumar votos de donde vinieran, con lo cual, Mabel, lo que quiero mostrar con esto es que tiene una base que es contradictoria, que es endeble, que es frágil y que se está poniendo a prueba, la docencia la está poniendo a prueba. Ahora, el desafío que tenemos los trabajadores, sin lugar a dudas, y particularmente política obrera, es discutir qué hacer en lo inmediato. Cómo nuestra organización política, nuestro partido, se constituye efectivamente en una herramienta de organización para los trabajadores que hoy se están jugando una confrontación con el gobierno, que hoy están luchando para defender el valor de sus salarios, que hoy están luchando para defender el acceso al trabajo genuino. Si hoy en día las organizaciones políticas en el campo de la izquierda, que defendemos intereses de los trabajadores, no discutimos que es el interés real, bueno, pues entonces nos convertimos en cáscaras vacías, que es hoy en día justamente en lo que se ha convertido el grueso de la izquierda, no solamente en Salta, sino también a nivel nacional, que lo único que discute son candidaturas. Eso te iba a consultar, si piensan convocarse en una unidad más fuerte que les permita además ocupar espacios decisivos, tener representación, ¿no? Porque hasta ahora la izquierda obviamente ha perdido esa posibilidad, totalmente dividida en estas elecciones, sin poder acumular esos votos que quizás hubiesen llevado a candidatos y candidatas a ocupar bancas legislativas. Mira, Mabel, frente a lo que vos me preguntás, que claramente además, digamos, es tal vez un cuestionamiento, pero sobre todo una inquietud, nosotros planteamos lo siguiente: de cara incluso al proceso nacional, pero en lo inmediato, frente a las luchas que hoy están en curso, desde Política Obrera consideramos que lo que hay que discutir de inmediato es un aumento de por lo menos 150.000 pesos para el conjunto de los trabajadores en toda la provincia. Hay que discutir que se garantice la estabilidad laboral, es decir, el pase a planta permanente de la totalidad de los trabajadores que hoy en día están en negro, están precarizados, y hay que defender de forma inmediata el reclamo y el pliego que establece la docencia para todos los trabajadores, salario igual al costo de la canasta familiar. ¿Y cómo lo desenvolvemos? Hay que desarrollar las fuerzas de la coordinación de todos los procesos de lucha que hoy en día están vigentes. Tenemos que desenvolver una huelga de características generalizadas, porque lo que ya demuestra la docencia es que si se puede quebrar al gobierno, bueno, hay que llevarlo a fondo. Trabajadores de la salud, ordenanzas de escuela, municipales. Este es el planteo que desenvolvemos desde Política Obrera. El resto de la izquierda no está en este planteo, insisto, está discutiendo candidaturas, está discutiendo cargos, completamente alejado del interés real, de lo que tenemos en juego los trabajadores, con lo cual, si quieren discutir en estos términos, nosotros convocamos a los trabajadores a discutirlo, indudablemente, porque esta es la pelea que hay que dar ahora, Mabel. Esto para nosotros es central,
nos colocamos en este campo y lo queremos contribuir en su desarrollo. Bueno, y que fue una de las razones, uno de los motivos de la división en su momento con el Partido Obrero, si mal no recuerdo, ¿no? Este mismo planteo, este mismo posicionamiento que estás marcando, Violeta. Fíjate vos, Mabel, cómo hoy en día el Partido Obrero, que ha participado en estas elecciones que pasaron dentro del Frente de Izquierda, han quedado virtualmente en un empate con los compañeros de Política Obrera, hemos tenido el 2%, ambas fuerzas, y nosotros nos hemos colocado frente a los trabajadores en una batalla por la reconstrucción y la organización de nuestro partido, porque objetivamente el Partido Obrero y lamentablemente sus dirigentes, que nos han expulsado a más de 1.300 militantes a nivel nacional y a la totalidad prácticamente de los militantes en la provincia de Salta, lo que han priorizado como debate justamente es una pugna de facciones, es decir, intereses que son mezquinos, autoproclamación. No quieren que se desate la fuerza de los trabajadores de la clase obrera que hoy en día está confrontando contra un régimen político que nos está hambriando verdaderamente, que nos está hundiendo en la pobreza y en la miseria. Están discutiendo cómo se autoproclaman y cómo se, colocan ellos a la cabeza de un reclamo que no es de ellos, es de las masas, es de los trabajadores. Lo que queremos desenvolver desde Política Obrera es esa fuerza. Si nos va a superar, indiscutiblemente nos va a superar esa fuerza, Mabel, pero si las autoconvocatorias en la provincia de Salta crecen y se desarrollan como el mecanismo de organización y de representación de los trabajadores, pues allí vamos a estar los compañeros de Política Obrera contribuyendo a ese desarrollo, porque es lo que nos va a permitir, en lo inmediato, imponerle una derrota a un gobierno que tiene como política la devaluación, la hiperinflación y la miseria generalizada de los trabajadores. Muchísimas gracias, Violeta. Gracias a vos, Gracias Mabel, por compartir esta noche con nosotros. Empezamos a despedirnos, te agradecemos que hayas estado del otro lado y por supuesto te recordamos que la cita es aquí, siempre los viernes a partir de las 20 horas. Chau, chau.